Y abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo hacia los Filipenses, en su capítulo número 3, verso número 8. Libro de Filipenses, capítulo 3, verso número 8. Cuando lo tenga, de un fuerte amén. ¿Lo tenemos todos, iglesia? ¿O lo están buscando todavía? Santo Dios mío. Gálatas, de luego va lo que es el siguiente libro de los Efesios. Luego de los Efesios va Filipenses. Y después de Filipenses va Colosenses. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Gloria sea al Señor. Leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios se lee así, Filipenses capítulo 3, verso número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Vamos a meditar sobre este verso. Quiero que le diga que tiene la par suya: ¿cuánto amas a Dios? Pregúntele. Es una pregunta que le va a hacer. ¿Cuánto amas a Dios? Es una palabra, es una pregunta con varios aspectos de nuestra vida. Hermanos, quiero que en esta noche nosotros lleguemos a comprender cuál es el valor verdadero que nosotros le damos a nuestro Señor Jesucristo. Si realmente usted y yo conocemos quién es Dios en nuestras vidas. Hermanos, desde muy pequeños, cada uno de nosotros hemos llegado a escuchar, nos empezaron a enseñar que había algo superior, incluso en las diferentes instituciones, escuelas o universidades, medio quieren dar una cierta ideología haciendo referencia a que hay un Dios. Incluso nosotros podemos ver desde muy pequeños que incluso gente muy atrás, antes que nosotros, como los mayas o aztecas, ellos reconocían que había un Dios superior, pero a la verdad jamás se llegó a penetrar y conocer cuál era el Dios verdadero. Iglesia, creo que cada uno de nosotros reconocemos cuál es el propósito por el cual usted está en este asiento. La Biblia nos enseña que aún no siendo merecedores, siendo aún no capaces de recibir este evangelio en nuestras vidas, nosotros llegamos a conocer cuál es el Dios verdadero. Iglesia, quiero que en esta noche nosotros lleguemos a aprender cuál es el valor que usted y yo ponemos a Dios en nuestras vidas. ¿Quién será Dios? ¿Será que Dios existe en muchos libros? Mucha teología y gente científica empiezan a contradecirse diciendo: no es que Dios no existe. ¿Será que Dios existe? Religiones empiezan a confrontar la palabra de Dios diciendo: no, es que la verdad hay muchas bases sobre la creación, pero lo que dice la Biblia, la verdad, eso no lo creo mucho, pueda que eso no exista. Y empezamos a ver un enfrentamiento en diferentes ideologías. Estoy en la iglesia. Yo quiero que primero nosotros sepamos cuál es la realidad del evangelio en nuestras vidas. Porque quieras o no, iglesia, el mundo puede llegar a decidir, puede llegar a decir: es que Dios no existe.
Es que solamente es una leyenda, es que solamente es un cuento de hadas. Otra gente dice, no hombre, ese Dios, ese evangelio solamente es para la gente pobre, a la gente que no tiene piso, a la gente que no ha estudiado. Pero creo que cada uno de nosotros verdaderamente usted ha reconocido, incluso hay gente millonaria, hay gente que está en un nivel demasiado alto, y por más que tenga riqueza, por más que tenga casa, por más que tenga carro, por más que pase enfiestado día y noche, pero al final ellos vienen a decir, yo tengo una vida vacía. Por más que yo he andado en conciertos a nivel mundial, yo soy reconocido a nivel internacional, pero ni la droga me puede a mí solventar esa tristeza que ando en mi corazón. Muchas veces yo he querido matarme, yo muchas veces he querido suicidarme, pero hay algo que de repente hay una voz que escucho diciendo, yo soy el creador de los cielos y la tierra, yo te amo a ti, yo he venido a buscar por tu vida, yo he venido que tú vengas y tengas algo más apreciado que este mundo no lo puede dar, solamente Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el verdadero valor que usted y yo hemos llegado a alcanzar y reconocer en cada uno de nuestras vidas. Hermanos, en el camino de nuestras vidas, en las calles podemos ver cuánta gente metidos en la droga, queriendo solventar una tristeza, una ruptura de una familia, una traición de un amigo. Y por más que esas personas metidos en la drogadicción, por más que ellos digan, al final ellos reconocen cuál es el Dios de los cielos y la tierra. Y vemos, hermanos, y yo sé que entre medio de nosotros hay personas que venían de ese mundo, venían de ese ritmo, que creyeron que una vez ya no iban a estar en este momento. ¿Cuántas de las personas que sé que estamos aquí en medio dijeron, hoy sí me voy a matar, hoy sí me voy a suicidar, mi familia me ha traicionado, mis amigos me han dado la espalda? Pero en ese momento hay algo que nos detuvo, y ese cambio, ese impacto que llegó a nuestras vidas fue lo que usted y yo ahora usted reconoce. Venir a este culto diciendo, si hoy es miércoles, si el viernes es la vigilia general, no. Yo sé que usted y yo ha reconocido que algo, que por más que usted haga 7 días de la vigilia, no hay nosotros cómo pagar ese alto precio, ese cambio tan precioso que hizo en nuestras vidas. Todo es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso regalo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese cambio, ese impacto que cambió y transformó nuestras vidas, iglesia. Y la gente que dice los vecinos de usted hoy en día, no hombre, y ese es el que le dicen, hermano, si ese era el más loco toda la colonia. Eran las 10 de la noche y andaba allá chulón. Con ese no se podía meter. No, hombre, esa mujer medio a vez le decía algo y decía todo el abecedario. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, todo fue cambiado y transformado. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar las cosas, ahora usted lo mira de la manera que Dios quiere para con nosotros, iglesia. Hermanos, creo que el tiempo que usted y yo hemos llegado, ahora usted reconoce este evangelio. Cuando usted empieza a caminar ahora en este evangelio, se da cuenta que para usted mantener esa paz que Dios se le entregó, mantener esa tranquilidad que el mundo intentó repetidas veces darnos a nosotros y jamás lo logró, necesitamos nosotros abonar.
Cuando usted empieza a donar esa paz y mantener esa sintonía con Dios, usted empieza a enamorarse más de Dios, ¿verdad, iglesia? Cuando usted y yo empezamos a enamorarnos más de Dios, ¿qué es lo que sucede? Un ejemplo básico de una pareja de novios: cuando están enamorados, ¿qué es lo que más pasan haciendo? Ayúdenme los jóvenes que están presentes. ¿Dónde estás? A comer voy. ¿Qué vas a comer? Mira el plato de comida, todo raro se ve. Un huevo todo medio estrellado con un plátano todo torcido, pero lo que quiere es estar siempre en comunicación con esa persona. ¿Para dónde va? Voy para el baño. ¿Te puedo acompañar también ahí? Porque un enamorado lo que va a hacer es tratar siempre de estar en sintonía con la persona que ama. Cuanto más nosotros dentro del Evangelio, aquel que está sentado en el trono blanco y sublime, aquel que es el creador de los cielos y la tierra, aquel que dice la palabra de Dios, que solamente los pies apenas lo siente en la tierra. Tiene ángeles que le adoran día y noche, 24 horas que le están diciendo: santo, 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 el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. ¿Qué me va a hacer caso a mí? ¿Qué va a ver de mí? Pero aún así dice la palabra del Señor, y se cumple una de las grandes promesas de la palabra de Dios en nuestras vidas, que cuando dice su palabra, que cuando hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Oh, gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando hay un pueblo que le está adorando, cuando hay un pueblo que le está glorificando, su palabra dice que Él calla a los ángeles y empieza a escuchar a su pueblo como lo está adorando. Ese es el Dios por el cual estamos aquí reunidos. Ese es el Dios que nosotros levantamos culto, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Su presencia está en este lugar, iglesia. Es hermoso privilegio que usted y yo tenemos. Lo que usted llega a reconocer, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que su presencia es real. El cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿quién lo puede hacer? Por más que usted diga: no, hombre, yo necesito ir al psicólogo, porque el psicólogo, como es psicólogo, me va a dejar más loco. Esa es la realidad de la psicología. Necesita ir más de 50 terapias por un periodo de 10 años, más los miles de dólares que va a ir a entregar, y al final termina peor la persona. Pero cuando usted va a Dios, Dios rompe las cadenas. Cuando usted ve a Dios, Dios nos fortalece. Cuando usted ve a Dios y usted dice: las fuerzas se me han agotado, ya no hallo para dónde agarrar, ya no sé ni qué hacer con mi propia vida. Pero hay algo que me gusta, que me enseña la palabra del Señor, que en una ocasión Ana se sentía ya desesperada, porque mucho le decía aquella mujer, mucho todos los días la estaba ahí diciendo: tú no puedes tener hijo. Mira, ya voy con el segundo. Mira, ya voy con el tercero. Por no servir para eso. Y viene, dice la palabra del Señor: yo ya no aguanto. Pero hay algo que sí puedo hacer. Es que cuando subamos al templo, voy a derramar mi alma delante de su presencia. Y eso es lo que ocurrió. Ella vino al templo, se presentó delante de nuestro Señor y empezó a derramar su alma. Y Dios contestó su petición. Y encontró esa fortaleza que Ana estaba buscando. Porque vemos el profeta Samuel que salió, y uno de los grandes profetas de aquel entonces. Iglesia, ¿cuánto amamos a Dios en nuestras vidas? Cuando nosotros decimos: yo amo a Dios, ¿en qué nivel dejamos a Dios verdaderamente? Muchos podemos decir: yo amo a Dios, pero realmente usted y yo
amamos a Dios, y me incluyo? ¿Cómo, en qué nivel nosotros pondremos a Dios? Porque aquel que ama a Dios significa que en primer lugar va a estar Dios, ¿verdad, iglesia? Pero cuando no amamos a Dios, va a ser la última opción que vamos a buscar. Y eso es lo que en esta noche yo quiero hablar hoy con la iglesia. Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas. Ve, hermanos, tenemos una escena. Y quiero que usted vea cuál fue la posición de este joven. La vida de José, vemos que desde muy pequeño fue un joven diferente. A él lo empezaron a criar de una manera que le enseñaron lo que es el estudio y no lo llevaron lo que es el trabajo como a todos sus hermanos. Él fue un niño bastante especial dentro de su hogar. Sus padres lo cuidaban de una manera tan especial. Y Dios en su gran misericordia empieza a darle sueños en la vida de José. Cuando él empieza a contar esos sueños en su familia, con aquellos que comía, con aquellos que jugaba, con aquellos que convivía, ¿cuál fue la reacción de su misma familia? La Biblia enseña que en la vida de José, su misma familia lo traicionó. Una traición de una familia que nos provoca a nosotros. José tenía toda la disponibilidad de poder hacer enojarse y alejarse, o incluso llegarse a matar él mismo, decir, ¿para qué esta vida? Pero ¿cuál fue la posición de José? Y es lo que me gusta mucho de la historia de José. Porque a pesar de que todos sus hermanos, su misma sangre, su misma familia, a pesar que los traicionó, la Biblia nos enseña que él, cuando fue vendido como esclavo en contra de su propia voluntad, viendo cómo se va alejando de su misma familia, viendo cómo, yo me imagino la vida de José, que él recordaba todas esas escenas cuando él pasaba con ellos comiendo, cuando él venía y despertaba a sus hermanos, cuando venía y le decía, vamos y bajemos unos mangos de ese árbol, pero ahora todas estas escenas se van desvaneciendo lentamente, como él se va alejando de sus hermanos y se da cuenta que su misma familia lo ha traicionado, y ahora llega a Egipto y ahora es vendido con uno de los grandes propietarios de Egipto y dice, ahora estoy en una ciudad diferente, estoy en un país diferente, mi misma familia me traicionó, ¿dónde está el Dios de mi papá? Pero no, porque hay algo que me gusta en la vida de José, que dice la palabra, y todo lo que hacía en sus manos Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque a pesar de que su misma familia lo traicionó, él siempre mantenía una intimidad con su Dios, él siempre recordaba el Dios de su padre, él siempre levantaba una oración a Dios. José podía hacer y deshacer. Mis padres ya no están, mis hermanos me traicionaron. Rienda suelta. Agarremos esta costumbre de los egipcios. Más si era joven. Todos sabemos que la mayoría de jóvenes, cuando están en otro lugar, rápido absorben lo que ven en su alrededor. Más están fuera de la supervisión de sus padres. Pero José fue diferente. José, a pesar que iba en su corazón partido a la mitad, porque ya no va a ver a sus hermanos y su misma familia, lo traicionó. La mano de Jehová estuvo siempre en la vida de José, porque dice la Biblia que todo lo que él hacía, Dios se lo prosperaba. Hermanos,
Ahí vemos la calidad de joven en esta historia. Y la historia no termina ahí, porque nos damos cuenta que ahora que ha sido traicionado por su misma familia, ahora que está en otra ciudad, está en otro país para hacer y deshacer todo lo que él quisiera como joven, ahora es probado porque la mujer de Potifar, cuentan los historiadores y dice la teología, que en aquel entonces era la mujer más deseada de toda la región. ¿Cuántos hombres no querían estar con esa mujer? ¿Cuántos hombres no le quisieron pagar a esa mujer para tener una intimidad? Pero ella se fijó en José porque sabía que en la profundidad del corazón de él había algo mucho más especial en su vida. Hermanos, y vemos que ahora en la vida de José menciona la palabra que no fue solo una vez, fueron cuantas veces que le dijo: ven, acuéstate conmigo. Empezó la tentación a querer a que José llegase a caer, que José empezase a tener perder eso especial en su vida. José pudo haber hecho eso. José pudo haber tenido toda la libertad diciendo: no, hombre, hoy es el momento, hoy es mi oportunidad. De todo modo no están mis padres, de todo modo me traicionaron, estoy en otro país, de todo modo no está mi jefe, ahorita ha salido. Pero hay algo que me gusta de la palabra del Señor sobre esta historia, que él viene y se paró firme y dijo: no, yo no voy a caer en la tentación. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Porque primero el que voy a deshonrar es a mi Dios. Yo no voy a caer a la tentación. Y la Biblia enseña que José mejor prefirió irse. Él salió y corriendo de la tentación, porque él sabía que era mejor guardarse para Dios. Él sabía que lo mejor que el hombre puede hacer es tener esa cercanía con su Dios. Hermanos, José no accedió a la tentación. Se paró firme cuando se le fue puesto enfrente de la tentación, prefirió irse. ¿Y cuál fue la recompensa de José? Lo premiaron. ¿Cuál fue la recompensa de José? Le pusieron otro cargo en ese momento. Se dice en la historia que José tenía una edad de unos 18 años. ¿Qué cargo se le dio a José? Nombre excelente que te estamos probando para ver qué hacía, muchacho. Buénale. Lo llevaron a la cárcel. Y no crea que solo estuvo unos 6 meses ahí en la cárcel. No se estuvo una semana en la cárcel. Un día en la cárcel mucha gente llora. Y se dice la historia, la teología menciona que José estuvo 12 años en la cárcel. Hermanos, era para que José viniese y dijera: no, hombre, o sea que guardarme para Dios, decirle no a la tentación, significa llevarme preso. Significa que me van a castigar por hacer algo bueno delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos quejamos de esa manera? ¿Cuánto usted ama a Dios? Pero vean la posición de José, porque a pesar que estuvo 12 años en la cárcel, la Biblia menciona que Dios prosperó la mano de José, porque cayó en gracia con el que estaba al frente de lo que es de esa cárcel. Eso que significa que él tuvo, a pesar que estaba preso, empezó a tener mucha libertad dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que hizo, de guardarse para Dios, siempre Dios lo prosperaba. De mantenerse siempre firme en Dios, a nosotros nos lleva, hermanos, una recompensa. ¿Cuál va a ser? Porque pasando los 12 años, en lo que era el gobernador, en lo que era el rey de Egipto, la Biblia menciona que
él tuvo varios sueños, y por más que llevaron a los hechiceros, llevaron a los adivinos, llevaron a los magos, a los brujos, y nadie supo discernir, pero llevaron a José y dijeron: hey, tú eres alguien diferente, que hay en ti diferencia, es que yo creo en el Dios de los cielos y la tierra, yo creo en el Dios que da los sueños, ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que yo adoro, a pesar que estuve en la cárcel, pero yo siempre tuve una intimidad con mi Dios, yo siempre estuve en sintonía con mi Creador. Gloria sea al Señor. Y vemos, hermanos, que ahora la posición de José es diferente, porque ahora llegó a ser el segundo gobernador de todo Egipto. Otro muchacho que lo vieron de menos, un joven que era un pastorcito. Le voy a dar un ejemplo como que fuera así la situación. Ustedes que dijeron, hermanos, ¿cómo vieron usted si un niño que cuida gatitos lo manden donde hay unos 10 bolos y cholos, pues, y le digan: vaya niño, vaya a decirle a esos bolos que se comporten? ¿Cómo lo va a ver usted? A él van a mandar a ese niño, pero a mí a la cintura me llega. De la misma manera vieron a David, porque la Biblia menciona que David era tan solo un pastorcito. David no tenía ni edad, no tenía ni estatura, no tenía ni la experiencia. Pero ¿cuál era la diferencia en David? Que cuando él se iba a pastorear a los campos, él entonaba himnos delante de su Creador. Él levantaba alabanza delante de Dios. ¿Qué significa eso, iglesia? Que él mantenía una intimidad y cercanía con nuestro Dios, iglesia. Él sabía y reconocía quién era Jehová, el creador de los cielos y la tierra. David sabía cuál era el Dios de los israelitas cuando los sacaron de allá de Egipto, cuando avergonzó esos carros de caballo, cuando los llevaron por el desierto. Él sabía cuál era el pacto que había desde el tiempo de Abraham. Él sabía perfectamente cuál era el pacto que hubo en el tiempo de Moisés. Ese era el Dios que buscaba la vida en la intimidad. Por eso, hermano, en el momento que se dio la oportunidad, él fue a buscar a sus hermanos, pero veía que estaba todo el ejército de los israelitas temblando, porque allá a lo lejos había un gigante que los estaba diciendo cuánta blasfemia. Pero él, como amaba tanto a Dios, él no vio su estatura, él no vio quién era. Él simplemente dijo: ¿cómo es posible que ese incircunciso esté hablando de mi Dios? No, dijo: yo lo voy a derrotar. Y cuando se le dio la oportunidad, él dijo: yo no vengo con lanza, yo no vengo con espada, pero él sí te digo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasó? El gran gigante fue derrotado. El que decían ese gran paladín ya nos dio la victoria en todo Israel. ¿Quién va a destruir a este gran gigante? Hombre de experiencia, hombre que ha estado en muchas batallas, hombre que todos los días se pasa ejercitando, va allí y tiene una dieta de lo mejor. Pero un muchacho terminó destruyendo a este gran gigante. Hermanos, la intimidad que había en David lo llevó a reconocer quién era su Dios. La cercanía que había en David con Dios cuando iba a los campos lo llevó a tomar esa valentía y decir: voy a defender el nombre de Dios. En el momento, hermano, vemos que él primero fue donde estaba lo que era el rey Saúl.
¿Qué pasó, Saúl? ¿Por qué no sales a la batalla? ¿Por qué no sales a defender el nombre de Dios? Pero como todo el ejército y el rey Saúl habían abandonado a Dios, David tomó esa batuta y fue en contra de ese gigante. Amar a Dios, hermanos, nos lleva que usted y yo se vuelva valiente. Amar a Dios nos lleva a nosotros que aunque venga la mejor propuesta a nuestras vidas, lleguen a la casa y le digan: buenas madre, fíjese que hemos encontrado un teléfono, le tenemos la cachada. Este es el iPhone 15, está desbloqueado. Ahorita en el mercado está costando casi unos $1,000, pero por ser usted, para que se actualice, lléveselo en $100. No, hombre, dice el hermano que tiene la par suya, démelo, pero ya. La tentación va a llegar a nuestras vidas. O aprovecha esas grandes ofertas. ¿Sabe qué es cachado, verdad, iglesia? Cosas robadas. Muchas veces, iglesia, vamos a ser probados. Otro escenario que usted puede ver fue de aquellos 4 jóvenes que fueron llevados esclavizados a Babilonia. 4 jóvenes que fueron llevados en contra de su propia voluntad. 4 jóvenes, iglesia, que pudieron haber hecho y deshacer en su vida. Fueron llevados como príncipes. Fueron tratados como unos grandes hombres, como príncipes de allá de Israel. Cuando viene lo que es el jefe de los eunucos y le dicen: coman carne. La carne significaba en aquel tiempo, cuando la mandaba el rey, significaba alianza. Pero estos 4 jóvenes sabían que aparte que significaba alianza, era carne sacrificada a sus ídolos. Por eso esos jóvenes, cuando hablaron con el líder de los eunucos, les dijo: no comeremos carne, porque primeramente nosotros no nos vamos a hallar con el rey, y en segundo lugar nosotros no vamos a comer algo que está impuro. Hermanos, estos jóvenes pudieron hacer y deshacer en sus vidas, pudieron hacer las alianzas. Estaban en otra ciudad. Todo Israel y Jerusalén había caído ya. Ya no estaba su gran ciudad, ya no estaba su hogar, ya no estaban esos lugares que cuanto ellos disfrutaban. Ellos están lejos ahora de su casa. Ellos están lejos de su hogar. Hermanos, ellos pudieron haber hecho como ellos quisiesen, tomar una decisión fuera de lo que se les había enseñado desde un principio. Pero desde el momento que, a pesar que ellos eran jóvenes, a pesar que estaban en otra ciudad, a pesar que estaban en otra cultura, ellos dijeron: no nos vamos a contaminar, porque nosotros preferimos estar de la mano con nuestro Dios, aunque vengan las propuestas a nuestras vidas, aunque la gran Babilonia se presentase, un gran reinado, pero al final lo que más importa sobre todas las cosas es estar de la mano con nuestro Dios, iglesia. Y es lo que hicieron la diferencia estos 4 jóvenes, que amaron a Dios sobre todas las cosas. Y estos jóvenes fueron probados. ¿Se acuerdan de la historia? Sadrach, Mesach y Abednego. Se le ocurrió al rey de Babilonia hacer una gran estatua y tiró un dictamen:
Todos se van a postrar a esta estatua. El que no lo haga, ¿qué van a hacer? ¿A dónde lo van a ser arrojado? Al horno del fuego. Horno de fuego. Hermanos, ¿y cuál fue la posición de estos jóvenes? Dios mío, vamos a morir. ¿Y qué hacemos? Nos rodeamos. ¿Cuál fue la posición de estos jóvenes? Estaban en un momento entre la vida y la muerte. Si estaban en contra del rey, ellos iban a morir públicamente. Pero había algo en su corazón, había algo grabado en sus mentes. ¿Quién era el Dios que ellos adoraban? Y eso fue la diferencia que hubieron en estos jóvenes. Porque en el momento que ellos empezaron y anunciaron que tenían que postrarse, 3 jóvenes, dice la palabra de Dios, que se quedaron de pie. No le importó si el rey los estaba viendo, no le importó si los gobernadores lo estaban viendo, no les importó si los soldados estaban viendo. Y entró un gran furor lo que es en este rey y dijo: no, hombre, esos 3 jóvenes les voy a enseñar a todo este pueblo que lo que yo dicto se tiene que cumplir. Dice la palabra del Señor que estos 3 jóvenes siempre se mantuvieron firmes y dijeron: nosotros no nos vamos a arrodillar a ningún Dios, al único que nosotros nos arrodillamos, a nuestro Dios. Y donde llevaron a estos jóvenes, donde estaba este horno 10 veces más con el fuego encendido adentro, significa que cuando abrían esa compuerta, solamente abrir la compuerta, ya los soldados estaban prendiendo en fuego. Pero cuando estos jóvenes los metieron adentro, pasó algo sorprendente, porque amar a Dios sobre todas las cosas no significa que Dios nos va a dejar avergonzado. Al contrario, Dios nos va a poner en alto. Y es lo que pasó con estos 3 jóvenes, porque cuando el rey volvió a ver y dijo: ¿y qué ha pasado de ese lugar? Yo metí 3 personas y veo 4 personas adentro. Yo no veo que están gritando, yo no veo que están prendiendo el incendio. No, al contrario, esos 3 jóvenes salieron ilesos, porque amar a Dios sobre todas las cosas pone en alto a todo aquel que ama a Dios. Estoy oyendo, iglesia, en esta noche. Qué gran privilegio lo que usted y yo podemos llegar a tener cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas. Salir ileso, sin ningún pelo quemado, nada. Qué gran milagro en estos 3 jóvenes. Porque no se arrodillaron ante el mundo. Hermana, tía, la otra semana llego. Fíjense que el viernes, como el gobierno va a estar en vacaciones, he reservado un rancho. Y hasta el domingo a la noche vamos a salir de ese rancho. Vienen los primos de Oriente y viene la otra familia de allá de Occidente, y nos vamos a reunir en la Costa del Sol. Vamos, tía. Ay. Miércoles hay ayuno. Jueves, segundo día de ayuno. Viernes. Voy a decir que el martes voy a estar enfermo y no voy a poder estar los otros días de ayuno. Sí, hay reservado, voy a ir. ¿Qué posición tomáramos si amáramos a Dios sobre todas las cosas? Fin de año, fecha de trabajo, fecha que entregan lo que es el aguinaldo. Todos los que están y son empleados de esta empresa, vamos a premiar a todos. Se les va a dar lo que es el aguinaldo y se les va a dar un bono que es la misma cantidad del aguinaldo. Pero solamente aquellos que vayan al restaurante a tales horas.
Estoy en la iglesia. Amar a Dios sobre todas las cosas nos va a llevar que usted, por más que le propongan el mejor negocio, por más que su familia lo quisiese llevar a celebrar cualquier cosa, cualquier locura, pero usted va a poner a Dios sobre todas las cosas y usted dirá, no hombre, si yo voy a lo que es en Semana Santa, si yo voy a lo que es esa carneada, si yo voy a ese cumpleaños, si yo voy a lo que es a esa cosa, que mi familia solo va a irse a emborracharse, solo va a hacer cosas depravadas, aunque mi jefe me diga, te vamos a despedir si tú no vas a tal lugar, pero yo no me voy a doblar al mundo. Yo, aquel que ama a Dios sobre todas las cosas, va a priorizar a Dios primero. Va a decir, yo cómo le voy a fallar a mi Dios si solamente Él es el que me da vida, si solamente Él es el que me ayuda en los momentos difíciles. Aquel que ama a Dios sobre todas las cosas, no le va a importar perder aquello que es material. Estoy en la iglesia. Amar a Dios a nosotros nos va a llevar incluso que a muchos de nosotros lo despidan. Pero muchas veces nosotros mejor priorizamos o valoramos el trabajo o la iglesia, la vigilia o el trabajo, el ayuno o el trabajo. Un silencio caído ahorita. Mire, hermano, fíjese que el domingo, yo sé que la cena del Señor, yo como deseara en mi corazón estar ese día, pero me ha pedido mi jefe que yo vaya y creo que van a dar el doble, pero me ha dicho de que si no voy, me van a despedir. Y usted sabe que hay que pagar la casa, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que darle a los niños, hay que darle a su tanda, que ay, no, bien hermano, no sé qué hacer. Pero debido a esta situación no voy a poder estar en la cena del Señor. ¿Cuánto amamos a Dios verdaderamente, iglesia? Porque cuando usted llega a reconocer a Dios sobre todas las cosas, usted va a reconocer el sacrificio de Dios que hizo en nuestras vidas. Que usted puede cambiar ese gran sacrificio. Si usted y yo desvalorizamos a Dios en nuestras vidas, iglesia, usted está poniendo una balanza que vale más mi salvación, que significa este sacrificio que pagó Dios en la cruz del Calvario, o una salida con la familia, o el trabajo. Es que, hermano, usted no entiende. Usted no sabe cuántas veces han querido entrar a mi casa y sabe, hermano, de que solamente cuando yo estoy no se meten los ladrones. ¿Cuánto amamos a Dios verdaderamente nosotros? Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted va a poner en primer lugar a Dios. Estoy en la iglesia, sea el trabajo, sea la familia, sea incluso la enfermedad. Van a haber familiares que le van a llamar de emergencia y le van a decir, fulano de tal ahorita se ha llevado al hospital. Dios mío, y hoy me tocaba predicar. Hoy va a tener el privilegio de cantar, hoy va a tener el privilegio de orar, aunque sea 10 minutos. Bueno, ni modo. Yo sé que Dios me entiende. Hermanos, ¿cuánto usted valora a Dios realmente sobre todas las cosas? Yo recuerdo en el 2019, era un 30 de octubre, cayó un viernes, vigilia general. Me habla mi madre y me dice, era mediodía, creo que yo estaba en turno en televisión en ese momento. Me dice, tu papá está sufriendo un infarto al corazón. Me mandaron una foto y estaba totalmente pálido. De por sí él es chele y ya pálido, ¿cómo se ve hoy en día? Como humanos, como personas que somos, nos angustiamos porque somos humanos.
Recuerdo que en ese momento le dije a alguien, un compañero que estaba, le dije, cubrime, voy a ver cómo está la situación de mi padre. Llegué al hospital, yo lo recibí en el hospital con la ambulancia, él no daba. Ya en el momento que lo recibieron en emergencia, vienen los médicos y dicen, él necesita ser intervenido en este momento. Lo llevaron a máxima emergencia. Viene el médico y nos dice, necesitamos que firmen este documento, que significaba que vamos a intervenirle, pero la medicina que se le va a poner, la mayoría de personas quedan en un estado vegetal porque les da un infarto en el cerebro. ¿Qué hacer? O dejarlo morir con el dolor en el corazón o arriesgarnos. Yo recuerdo que a mi madre le dije, todo lo que suceda es bajo la voluntad de Dios. Me habla un familiar y me dice, no hombre, tu papá se va a poner bien. Todo lo que ocurra es bajo la voluntad de Dios. Llegaron a las 5 de la tarde, se metió de emergencia mi papá. Recuerdo que en ese momento lo único que le dije al doctor fue, permítame un minuto con mi padre. Pues sí, pero necesitamos intervenir, permítame un minuto con mi padre. Llegué en ese minuto y le dije, padre, te van a intervenir por esta situación, pero algo sí yo quiero que tú reconozcas. Yo no sé realmente tu vida, yo no sé cómo estás delante de Dios en tu vida, pero necesito que arregles cuentas en este momento. Algo te voy a decir, padre, todo lo que ocurra es bajo la voluntad de Dios. En ese momento, hermano, yo un papá recuerdo que volvió a arreglar cuentas con Dios, fue intervenido en ese momento. Se llegaron a las 5 de la tarde, yo le dije a mi madre, necesito regresar a la iglesia, recuerda que tenemos vigilia general, aquí yo no puedo hacer nada, aquí yo no puedo ser, yo no soy el doctor, pero algo sí le puedo decir, que todo es bajo la voluntad de Dios. Si Dios decidió llevárselo, pues gloria a Dios, porque sé que va para el cielo, pero si Dios ha permitido que siga viviendo, es porque hay algo, un propósito de Dios en su vida, iglesia. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con mi padre? ¿En qué año estamos? 2024. ¿Quiénes lo han visto? Porque sucedió su voluntad. ¿Qué priorizamos? A Dios. Cuando usted aprende a priorizar a Dios sobre todas las cosas, usted permite que Dios trabaje. ¿Nosotros qué podemos hacer si es un caso de una enfermedad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Por más que usted se meta todo el botiquín que encuentre en la farmacia, usted no va a poder hacer nada. La medicina, por más que haya estudiado, pues gloria a Dios, porque Dios ha abierto un poco lo que es el entendimiento, pero al final la medicina ¿en qué ayuda? ¿No se ha dado cuenta de que si usted se toma una pastilla para el corazón, tiene que tomarse otra para el hígado, y luego tiene que tomarse para el riñón, y al final todo empastillado, todo anestesiado está el cuerpo, de tantas pastillas que recibe? Al final, hermanos, todo corre bajo la voluntad de Dios, pero necesitamos romper esa barrera. Amar a Dios sobre todas las cosas va a implicar que aunque llegue la tentación, aunque llegue la mejor propuesta, pero usted quiere solamente glorificar su nombre. Eso significa amar a Dios sobre todas las cosas. Pero estos jóvenes los llevaron al horno y Dios les puso en alto su cabeza. Daniel, ¿qué pasó con Daniel? La Biblia menciona que en Daniel no encontraron falla. Él era gobernador de una provincia. ¿Qué significa? La mayoría de gobernadores, ¿cómo son? Corruptos. Usted les pasa algo debajo de la mesa y ellos entienden y logran hacer los movimientos que quieran. Pero también intentaron sobornarlo, pero no pudieron. Pero ¿qué había en Daniel? Que él mantenía esa integridad,
¿Qué había en Daniel que él no permitió que por más que le dijesen, ten todo este dinero, va a ser tuyo? No lo agarró. ¿Qué fue acusado Daniel? La Biblia enseña que Daniel fue acusado por orar 3 veces en el día. Qué bonito que lo acusaran así, ¿verdad? Si llegamos a su casa a las 10 de la mañana, ¿cómo lo vamos a encontrar? Viendo la novela. Si llegamos a las 9 de la noche, un día sábado, y no hubo evento, y el campo ya terminó hace 2 horas, ¿cómo lo vamos a encontrar? Viendo una película. ¿Está aquí la iglesia todavía? Daniel, ¿de qué fue acusado? De orar. Establecieron un dictamen que durante un periodo tenían que adorar lo que es a ese rey. Y aquel que no lo hiciese, que adorase a otros, ellos decían que otro Dios, iba a ser lanzado al pozo de los leones. Leones hambrientos que tenían un par de semanas de no comer. Pero esto es lo bonito de este evangelio, que a pesar que Daniel fue acusado de buscar a Dios, de que Daniel, a pesar que lo acusaron de tener una intimidad con Dios, de que Daniel fue acusado de mantenerse íntegro delante de Dios por orar a Dios, la Biblia menciona que cuando Daniel fue lanzado al pozo de los leones, ¿qué pasó? La Biblia menciona que Jehová mandó un ángel y cayó lo que es a esos leones. Hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas nos va a llevar a nosotros incluso estar a punto de llegar a la muerte. Pero mantenerse íntegro delante de Dios, mantenerse fielmente a Dios, Dios nunca nos va a dejar avergonzado, porque amar a Dios sobre todas las cosas es recompensado, iglesia. Estoy en bendición esta noche. Cuán importante es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuánto de nosotros le damos mayor prioridad al negocio? Yo recuerdo cuando antes de venir aquí a la misión, una vez lo mencioné, trabajaba lo que era yo en un rentacar. En un rentacar sí se gana. Con la persona con el que estaba era socio de una cantidad terrible de carros, tenía casas, cuantas cosas. Ya 25, 30 años está trabajando eso y empecé a conocer lo que es esa área. Recuerdo que entraba a las 6, 7 de la mañana a trabajar con él, lo mismo. Por ser movimiento de un rentacar significa ir a dejar carros en aeropuertos, recibir, ver clientes, etcétera, etcétera. Y empezar a ver una ganancia, empezar a ver que no solamente ganaba $10 diarios, porque a mí se me daba una comisión por cada carro. Venía yo ganando hasta casi $50 diarios solo en margen de ganancia. ¿Cuánto dinero yo estaba haciendo? Y decir, no hombre, esta bolsa sí está bien gorda. Pero empezar a priorizar a Dios sobre todas las cosas que estaba sucediendo en mi vida. Por querer estar yo más en el negocio, llegaba a las 11 de la noche todavía trabajando bien con todo ahí, dándole guerra ahí al negocio para que el César más me ayudara, decía yo, para yo crecer más las bolsas. Pero mi vida espiritual estaba bajando, ya no tenía esa intimidad que antes lograba tener, ya no tenía esa búsqueda que podía yo ayudar, que yo podía congregarme. Antes yo hacía todos los días vigilia, antes yo venía y oraba tantas veces, antes yo me congregaba todas las veces, pero como empecé a priorizar el negocio, mi vida espiritual bajó. Recuerdo que en ese entonces, en la otra iglesia que yo estaba, era presidente de jóvenes y a mí se me había designado lo que era un sector de San Martín, una zona muy, muy peligrosa en aquel entonces.
Yo recuerdo que en esa colonia era tan asediada por las pandillas que todo aquel que entraba no salía. Yo fui testigo cómo muchos de los mismos jóvenes empezaban a disparar, yo pasando en medio de ellos. Era una zona donde era zona contraria. Y yo vivía en la casa de Dios donde estoy actualmente, zona que nada que ver con ellos. Pero como yo iba con un objetivo de ir a rescatar a los jóvenes, yo iba con un objetivo que de ahí salieran jóvenes que buscaran a Dios, y Dios empezó a prosperar mi camino. Las mismas familias, los mismos hijos de pandilleros empezaron a ir a los cultos conmigo, y hasta el mismo que era líder en aquel entonces me dijo: aquí cualquier cosa que suceda, no te preocupes, tú tienes respaldo, no hay problema, porque tú sí de verdad estás con Dios, hermanos. Pero cuando empecé a meterme en el negocio, yo creyendo, no hombre, yo quiero prosperar, yo quiero ayudar a las iglesias, yo quiero ayudar a los bichos, ¿sabe, hermano? En este lugar llegué a tener como 40 jóvenes, todos eran hijos de pandilleros. Pero cuando empecé a meterme en el negocio, como empecé a bajar a mi búsqueda, empecé a bajar lo que era la iglesia, empecé a ver de ameno las cosas de Dios, los bichos empezaron a volverse a activar, y poco a poco ellos se fueron, los empezaron a ir matando poco a poco. Y todo porque fue causa por el trabajo. Hermanos, priorizar el trabajo antes de Dios trae consecuencias en nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que el trabajo es pecado, porque la Biblia enseña desde el principio que aquel que no trabaje, que no coma. Pero eso no significa que le voy a dar mayor prioridad al trabajo. Eso no significa que voy a dejar de congregarme por el trabajo. Eso no significa que voy a dejar de orar por el trabajo. Estos jóvenes no le importaron morir porque amaban a Dios sobre todas las cosas. Daniel no le importó que lo llegaran y lo lanzaran al pozo de los leones. Al contrario, cuando estaba en dictamen, él siempre dice la palabra del Señor, que siempre a la misma hora, siempre viéndose a Jerusalén, él siempre oraba a su Dios, porque sabía que tener una intimidad con Dios, sabía que sobre todo poner a Dios arriba, él iba a ver el respaldo de Dios en su vida. Estoy en la iglesia. ¿Cuánto amamos a Dios? Amar a Dios significa, con privilegio o sin privilegio, usted buscará a Dios. ¿Sabe, hermanos? Hasta muchas veces, hasta es un peligro que usted y yo tengamos un privilegio, porque pareciese que amamos más el privilegio que agradar a Dios. Quítele el privilegio a un hermano o a una hermana y siéntalo 6 meses, veamos si de verdad actúa como siempre actuaba cuando estaba sirviendo. Cuando damos un privilegio, por lo menos aquí en la misión se establece que todo aquel que tiene servicio tiene que estar desde las 8 de la mañana más y está dentro de la capital, es en el departamento de San Salvador. Pero quiten el privilegio. No, es domingo y el cuerpo lo sabe y este día hay que descansar. Estoy en la iglesia. Vea cuánto nosotros llegamos a amar a Dios sobre todas las cosas. La familia nos van a decir muchas cosas a nosotros, nos van a proponer cosas el día domingo, nos van a proponer el día viernes salir en familia en la noche. Pero si usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted no le va a importar que la familia incluso le diga: no hombre, vos sos bien religioso, no hombre, yo ¿para qué? Al contrario, iglesia, amar a Dios sobre todas las cosas es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Iglesia, cuando usted reconoce que cada mañana son nuevas su misericordia, uno dice: yo no merecía vivir este día. ¿Cuántas gente del hospital no amanecieron? ¿Cuántos accidentes tuvieron? Pero bendito sea mi Dios, que me dio un día más de misericordia para acercarme delante de su presencia, para glorificarle y decir a los 4 vientos: el
Señor. ¿Cuánto amamos a Dios sobre todas las cosas? Cierro con esta última historia. La iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva, iglesia? Libro de los Hechos menciona un relato cómo era la iglesia primitiva. Una iglesia con pasión a Dios. Una iglesia que amaba a Dios sobre todas las cosas. Una iglesia que no le importaba vender sus casas, vender sus terrenos y repartírselo a los pobres. Una iglesia donde inició una persecución para destruir a toda la iglesia, llevándose arrestado a los niños, llevándose a los coliseos, llevándose a los jóvenes para ser quemados, para ser devorados por los grandes leones. Pero la iglesia no retrocedió. Hermanos, hay relatos históricos donde mencionan que las catacumbas eran bien terribles. Metros y metros y metros bajo la tierra. Las antorchas se apagaban. En medio de esos lugares pasaban lo que eran las aguas negras, ratas de saber de qué gran tamaño había allá abajo. Pero la iglesia caminaba en esos lugares tan tenebrosos. Menciona uno de los libros históricos sobre la iglesia primitiva que familias enteras preferían renunciar a los puestos romanos, estando en grandes eminencias, estando en grandes posiciones. Ellos decían: prefiero dejarlo todo. Y se iban a esos lugares tan terribles porque había una persecución en contra de la iglesia. Pero a ellos no les importó. Ya no tenían la buena alimentación, el desayuno, la merienda de las 10, el almuerzo, la merienda de las 3 de la tarde, lo que en la cena, y ahorita vamos a ir al refrigerio. Ellos no tenían esa oportunidad, no tenían esa libertad. Mencionan que los jóvenes a la medianoche elegían a los más fuertes y valerosos y ágiles. Ellos salían a buscar alimento para una gran cantidad de personas que ni siquiera ellos podían ver el sol. Eran gente que estaba enferma, tenían anemia, porque ni siquiera ellos podían recibir el sol. Alantíos comían, pero había una unidad entre ellos. A pesar cuando decían nombre, se llevaron a fulano de tal, bueno, gloria a Dios sea, porque Él ya coronó su carrera. Ahora nosotros vamos a llegar a ese lugar. Iglesia, cuando arrestaban a esa gente, arrestaban a los madres con sus hijos, cuando arrestaban a esos jóvenes, mencionan los libros que ellos venían con la cara arriba en alto, y ellos venían cantando himnos porque sabían que les esperaba algo glorioso, sabían que lo de este mundo solo era vanidad, sabían que lo de este mundo era pasajero, solamente trae desgracia. Y yo decía: por fin estaremos con nuestro Creador, por fin estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Si Él siendo el Creador, si Él siendo el Dios, Él pagó un alto precio, ¿cuánto más nosotros? Gloria sea al Señor, iglesia. ¿Cuánto amamos a Dios realmente? No voy a la iglesia porque está lloviendo. Ay, hermano de azúcar, se va a enfermar. Bueno, si ya lo declaró, pues así va a ser. He tenido oportunidades, hermanos, cuando he ido con los hermanos de cámaras, y recuerdo que en los primeros eventos que pude apoyar al pastor, recuerdo que un evento que fuimos allá en Santa Ana, y en esa ocasión el evento fue una cancha abierta. Desde que el pastor empezó a predicar, cayó una tormenta, hermanos, pero una tormenta que no estaba nada seco ya en todo el cuerpo. Todos los que estábamos ahí presentes
nos mojamos. Éramos 4 camarógrafos en ese momento. Y al regreso todavía, como llevamos todas las cosas de cámaras, todo lo que era la cabina de adentro se llenó, todo lo que era de producción. Y todavía nos tocó venir en la parte de atrás a las 6 de la tarde desde Santa Ana, que es bien heladito y bien mojado uno, escurriendo agua. 1 hora y media de camino. De los 4 jóvenes, recuerdo que solo uno que dijo: no hombre, ya me mojé. Y eso que él iba bien enchumbado: ya me mojé, mañana voy a amanecer enfermo. No dijimos otros 3 más: si venimos de un evento, nosotros no nos va a pasar nada, porque hemos ido a glorificar el nombre de Dios, y que a pesar que en medio de la tormenta hubieron almas. ¿Y sabe qué sucedió? De los 4 jóvenes, solo el que declaró que se iba a enfermar se enfermó. Y nosotros 3 que estuvimos ahí presentes, no nos ocurrió nada. Para la gloria de Dios. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, no le va a importar. No ando ni la cola para irme. Pero bien me acuerdo que cuando iba al carnaval, caminaba cuántos kilómetros para ir a la fiesta. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, pero no tengo ni para comer. No, hombre, cuántas veces no pasé aguantando hambre por querer buscar una pacha de guarro en el caso de los bolos. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, ya no hay pretexto. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, ya no hay excusa. La familia nos va a decir que somos locos. Yo recuerdo, una parte de mi familia nos han invitado a cuántos lugares. Una parte de mi familia es bastante adinerada. Y uno de mis familiares, mi prima me parece, le celebraron sus 15 años en el Hotel Sheraton Presidente. Cayó un día viernes. ¿Qué hubiera hecho usted, iglesia? Hermanos, es el Sheraton Presidente. Era vigilia. En ese entonces, todavía mi padre no estaba muy fuerte, muy firme en el evangelio, no como ahora. Me preguntan: Giovanni, ¿vas a ir? Yo tengo vigilia, le dije. Me preguntan a mi madre: ¿tú vas a ir? Yo tengo vigilia, le dice. Pues solo yo solito voy a ir. Pues que le vaya. ¿Qué consecuencias trajo? La familia mejor nos apartó, nos dijo: no, hombre, esos son bien religiosos. ¿Y qué? ¿Y qué? Es que la gente nos diga locos, no que la gente nos vea de menos. Pero cuanto más nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando usted mira el cielo, usted dice: gracias Dios por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias Dios porque usted me guardó en ese accidente. Gracias Dios porque en su gran misericordia yo pensé que hoy no iba a cenar, pero usted tocó el corazón de alguien y pude comer. Gracias Dios por todas sus maravillas. Gracias Dios por su gran amor que tú mostraste en mi vida, porque aún siendo pecadores, siendo no merecedores de evangelio, tú viniste a esta tierra y diste tu vida por mí. Amar a Dios, iglesia, nos va a llevar a nosotros a aprovechar, a buscar más de su presencia. ¿Qué pasaría si la iglesia en la otra semana que es vacación proclama semana de poder? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 6 horas de poder. Hermano, no diga eso. Ay, no. Solo con pensarlo ya me dio sueño. ¿Cuánto amamos a Dios verdaderamente? El que ama a Dios va a decir: 6 horas es muy poquito. ¿Por qué no lo hacemos mejor hasta las 5 de la mañana como en la iglesia primitiva? El que ama a Dios sobre todas las cosas va a decir: no, hombre, muy poquito están diciendo. Si los ángeles pasan postrados 24 horas y para ese lugar yo anhelo ir, y solo 6 horas está aquí la iglesia. El que ama a Dios sobre todo, aunque se sienta cansado, sabe que tiene un compromiso con su Dios.
ama a Dios sobre todas las cosas, aunque sabe que lo puedan despedir en el trabajo, sabe que tiene un compromiso con su Dios y va a venir siempre al culto. El que ama a Dios sobre todas las cosas, no le va a importar que su familia lo vea de menos, porque sabe que tiene un compromiso con su Dios. ¿Cuánto amamos a Dios sobre todas las cosas, iglesia? Termino con esto en el verso que he leído, Filipenses capítulo número 3, verso número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como, por basura. Amemos a Dios sobre todas las cosas, iglesia. No solamente porque tengo privilegio. Yo solo llego cuando tengo privilegio. No, entonces no amamos a Dios. Usted ama el privilegio. Iglesia, amar a Dios sobre todo nos va a llevar a nosotros a un desespero. Estar temprano en la iglesia, pedir a los ayunos y tiempo libre, recortar el tiempo de horas en el trabajo, porque lo que quiero es estar delante de la presencia de mi Dios. Porque aquel que busca de la presencia de Dios encuentra esa fortaleza, encuentra esa paz en nuestro Señor Jesucristo. Pregúntele que tiene la paz suya, ¿cuánto amas a Dios? Vale la pena preguntarle, ¿cuánto amamos a Dios realmente? Vamos a orar en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos delante de su presencia, Señor, a darte las gracias por esta oportunidad que tú nos permites de presentarnos delante de tu presencia, Señor. He predicado de su palabra, Señor, y tú nos has traído el consejo de cuánto nosotros debemos amarte a ti sobre todas las cosas. Muchas veces el trabajo nos ha agotado, Señor. Muchas veces la familia nos ha propuesto cuantas cosas, pero amarte a ti sobre todo es lo mejor que nosotros podemos hacer. Ayúdanos, Dios de la gloria, a amarte más de su presencia. Enamóranos, oh Dios, más de la oración. Haz de nosotros sacerdotes de la oración. Enamóranos más de su presencia, Señor. Que encontremos ese sabor en los cultos, ese sabor cada vez que vengamos aquí al culto, Señor. Oh Dios de la gloria, ahora entiendo cuando el salmista dijo que era mejor estar un día en tus atrios que estar bien fuera de ellos. Porque el salmista entendió cuán bonito es estar delante de su presencia. Oh Dios de la gloria, ayúdanos a estar más cerca de su presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a estar enamorados siempre de ti, Dios. Oh Dios de la gloria, póngase de pie, iglesia, vamos a cantar las alabanzas. Quiero que todos juntos adoremos a Dios en esta noche. Como la luna, esclarecida como el sol, como un ejército en orden de la iglesia del Señor. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, como un ejército
iglesia triunfante de Jesús el Rey. Como el libre enemigo para destruir vendrá, y armas poderosas para combatir traerá. El poder del Espíritu Santo abre las puertas del infierno, y las puertas del infierno podrán prevalecer. Ninguna arma forjada nos puede detener. Somos una iglesia triunfante de Jesús el Rey. Al sentir tu paz, al sentir tu amor, mi corazón quería adorar. Al sentir tu paz, al sentir tu amor, mi corazón quería adorar. Tu presencia me hace descansar, y tus fuerzas me hacen continuar. Y tu diestra me sustentará. Contigo nada me faltará. Tu presencia, Señor, tu presencia me hace descansar, y tus fuerzas me hacen continuar. Y tu diestra contigo, contigo nada me faltará. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, esta noche. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú.
nadie puede celar, y Él habrá para los que confían. Caminan contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios. Es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él esté, cuando Él esté sus manos, es hora de vencer. Vamos a iglesia todos juntos. Lo alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba, y a la prueba alaba. Está sufriendo, alaba, y no importa nada. Tu alabanza te escuchará. Dios va frente abriendo camino, una vez sacando espina. Él manda sus ángeles contigo a luchar. Vamos transformando, y Él trabaja para los que no pillan. Caminan contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, ahora suena alaba a Dios. Ahora sé que se fue más fuerte. Alaba a Dios, alaba a Dios. Bendito el Señor, díselo al Señor, y alaba a Dios. Dele fuertes palmas a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que recibe la alabanza y la adoración. Él es el único por el cual Él es la única razón, el motivo por el cual hemos venido a esta vigilia. Él es la única razón por el cual nosotros hemos decidido: yo vengo a buscar de su presencia, yo vengo a buscar más de ti, porque necesitamos más de su presencia en nuestras vidas. Oh Dios de la gloria, aquí hay un pueblo que ha venido a adorarte, aquí hay un pueblo que ha venido a buscar de su rostro, aquí hay un pueblo que te digo que solamente tú puedes hacer algo grande en la vida del hombre. Oh Dios de la gloria, yo presento a su pueblo velando de su presencia, yo presento las necesidades de su pueblo. En el nombre de Jesús, sea usted orando, sea usted rompiendo cadena, sea usted conquistando bendiciones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios de la gloria, haz un milagro, Señor, en su pueblo. Oh Dios de la gloria, presentamos esta enfermedad. Oh Dios de la gloria, presentamos esta familiar. Sea usted, Dios de la gloria, obrando en este milagro en esta noche. En esta noche hay respuestas. Para la gloria, honra suya, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque usted ha permitido presentar esta vigilia delante
familia para la gloria del Señor.